Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un nuevo episodio de Durmiendo, sobre un volcán, el podcast que hacemos con Dardo Gasparré. ¿Cómo estás, Dardo? ¿Cómo estás, Karina? Hola a todos. Me parece que más que dormir sobre el volcán, estamos medio insomnes sobre un volcán. No, estamos bailando. Escúchame. Bueno, todos los acontecimientos de esta época que nos ha tocado, si hay una característica que tienen distinto de la historia, porque si uno revisa en la historia, los manejos de los líderes, las decadencias, todo ya ha pasado de alguna manera o de otra. Lo que no ha pasado es esta vertiginosidad, se dirá así, de que todo es muy rápido. Así que mientras grabamos esto, no sabemos lo que puede pasar mañana y cuánto deja de tener vigencia. Pero mientras grabamos esto, estamos a las puertas de un conflicto bélico que no sabemos, digamos, cuánto va a escalar, cuánto no, cuánto se va a sumar el mundo, cuánto no, pero que va a tener, sí, consecuencias económicas. La guerra tiene un factor económico trascendental. Entonces, señor Gasparré, saque su bola de cristal y díganos qué Espérate que va a busco la pasar. lechuza y la La traigo. Espérate que lechuza y consiga la lechuza. sí. Te voy a decir algo inesperado. Lo que más me asusta de esta guerra es su condición de excusa. Es decir, esto es como la pandemia. La pandemia permitió que cosas que eran archisabidas, como que emitir plata era una burrada, que gastar más de lo que corresponde es una burrada, que la economía dice, bla, 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 que Friedman decía que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, de repente dejó de valer. Dejó de valer. Listo, no vale. Listo, pido. Se llama pido. Los chicos dicen pido. Pido, pido. Listo, se acabó, no existe. Bueno, tengo el triste deber de informar que es mentira. La inflación siempre y en todo lugar es un Es un fenómeno monetario. fenómeno. Pero ¿qué pasa? Así como la pandemia ha servido para justificar esto, o para forzar, porque en muchos casos yo entiendo los gobiernos que se vieron de repente enfrentados con un señor que tiene tantos antecedentes técnicos como yo de Fakir, y se vieron enfrentados ante una acusación mundial de vos tenés que hacer algo, aislar a todo el mundo, fueran todos leprosos, y toda una horda de organizaciones de izquierda disimulada diciendo que hay que gastar. Bueno, ¿sabes una cosa? Las guerras también son así. La guerra, mi miedo es que la guerra sea la nueva pandemia. Es decir, yo no sé si no están esperando la guerra, un sector. Un sector grande, un sector que tiene No midterms, sé si grande, pero sí importante. midterms a la vuelta de la Están esquina. esperando, porque la guerra, a ver, los políticos del mundo entero han dejado de ser estadistas, cosa que lo sabe un chico de 4 años. Lo único que les importa es dejar conforme a los 25 millones de estúpidos que lo votan, sean como fuera. Votan porque en el fondo le está prometiendo los gobiernos que le van a resolver todos los problemas suyos. Es como yo te prometiera la inmortalidad. No quiero meterme con la religión, pero es como si yo te prometiera la inmortalidad. Vos imaginate semejante promesa. Bueno, les prometen, por ejemplo, que la economía, todas las reglas económicas eran mentiras. Ahora llegué yo y te voy a resolver tu problema. Estamos yo de este lado Y y sabés que les Greta Thunberg del prometen otro. que mientras dure la emergencia, no les va a pasar Bueno, nada. la emergencia es la excusa. La emergencia es la excusa que reemplaza a Big Brother, que reemplaza al enemigo, reemplaza al miedo. Es decir, Por eso, clásica. A la ver, emergencia tiene que estar ha presente. sido más descrito en todos los libros de la humanidad desde hace 5.000 años. El miedo es la gran excusa, la guerra es la gran excusa. Entonces yo puedo tener inflación, hiperinflación, recontra hiperinflación, hambre, porque hay una guerra. No tengo que irme muy lejos. Es decir, mirá lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, es el campo de cultivo de Keynes. Keynes aparece ahí y dice, bueno, ok, ¿por qué vamos a analizar esto cada año? Analicémoslo cada quinquenio, como diría Perón con su plan quinquenal. También lo dijo Stalin,
es un plan quinquenal. Vamos a hacer una cosa larga. Entonces podemos hacer una fluctuación y vamos a compensar un año bueno con un año malo, vamos a meter el dedo cuando la economía caiga y la vamos a sacar cuando la economía reflote. ¿Sabes cuántas veces escuché eso en mi corta vida? 30, 40 veces más o menos. Entonces, las guerras, las pandemias, las situaciones que no se pueden culpar a alguien, Claro. permiten salvarle la ropa a los gobiernos que han prometido que van a resolverte el problema. Si vos lees lo que está diciendo la Reserva Federal de a poquito, ¿no? Y Yellen, que Yellen forma parte de las Del Amazonas, grupo amigas de mis tuyas, no tiene amigas, nada sí. que ver, no tiene nada que ver conmigo. Entonces, si vos mirás cómo ha ido virando el discurso, al principio se hablaba de la inflación como algo que había sido producido por la emisión. Ahora parece fruto de la naturaleza. Es el cambio La, climático, Dardo. Es el cambio climático. la inflación es fruto del cambio climático, es algo que ha pasado. Y de a poco en el discurso, la gente va dejando de conectar que hay inflación y se va a quedar sin laburo, y se va a quedar sin empleo, y se va a quedar sin Sin ahorros, ahorros, y se va a quedar sin porque un ninguna posibilidad de imbécil progresar. emitió el doble o el triple o 4 veces más de lo que debía emitir. Y a su vez generó millonarios en muchas partes del mundo. Entonces, Pero esperá porque te la me está gente yendo. deja de conectar eso con su gobierno. El gobierno le dice, pasó esto como si fuera un incendio. Claro, ¿qué querés que haga? ¿Qué voy a ¿Qué hacer? quieren No, que se haga? me Si vino es la un incendio, pandemia. incendio hay en toda parte. Incendio hay en toda parte, inflación también hay en toda parte. ¿Qué querés No es que mi haga? culpa. Hay una guerra. ¿Qué querés que haga? Ahora vamos a poner un impuesto. Entonces, y si no, bueno, no vamos a poner un impuesto, pero vamos a dejar que ocurra, vamos a aprovechar la inflación para licuar todos los despelotes que hicimos los últimos 300 años. Entonces, claro, No quiero que te me vayas. no me voy. Mi miedo, Mm, no quiero decir certeza porque pero, no quiero con la lechuza esa que tenés en el no quiero hombro. ser soberbio, Sí. pero mi miedo es que esta especie de guerra que casi le han pedido por favor a Rusia que la declare o que se meta dentro de Ucrania, esta guerra sirva también de excusa para seguir explicando por qué, en vez de luchar contra la inflación del único modo que se conoce en la historia de la humanidad, hay un solo modo de luchar contra la inflación en el mundo, que es crear una recesión. Y ahí volvemos. Nada peor para un político casi siempre corrupto que necesita que no lo maten, no lo ahorque la multitud, que darle la excusa de decir, como hay una guerra que ha paralizado el comercio mundial y entonces no podemos exportar, no podemos comer, no podemos no sé qué, entonces no voy a subir las tasas de interés, no voy a retirar moneda, no voy a generar recesión, con lo cual genera inflación, que da lo mismo. Vamos a repetir esto que dijiste. Y es fundamental. No hay manera de parar la inflación sin recesión. ¿Qué político se quiere bancar una recesión? Cero, nadie, ninguno. Ni de Nadie, Occidente, ni de Oriente, ni de Marte. Entonces, estamos ante un sobre todo fenómeno. si no es un estadista. Y A ver, concedeme que y sobre nadie todo si se quiere. está enriqueciendo Ah, y sobre todo si se está enriqueciendo con la política. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que el político solo busca el voto. El político moderno busca la tolerancia de la ciudadanía para enriquecerse de cualquier manera. Y la ciudadanía, que es cómplice, no estúpida, la ciudadanía se compra ese concepto y dice el famoso roba pero bueno, hace, es lo pero que es mientras no dure, es dure. exclusivo de Argentina como cree la gente. No, de ninguna manera. Es mientras dure, dure. Ahora, volvamos. Es evidente que tenemos 2 años de emisión loca en el mundo, una crisis que va a ser, digamos, considerada en los libros de historia como de los grandes despelotes económicos históricos. En ese contexto, obviamente nadie quiere ajustar, tenemos elecciones de medio término en el país más importante del mundo, tenemos un montón de políticos tratando de satisfacer a su electorado, como bien decís vos, cómplice, y tratando de que no se vea
el mocazo que se mandaron en los últimos tiempos. Esto está... Como caso deliberado, deliberado. Sí, sí, sí. Pero digo, ahora, en este contexto, ¿cómo ves, y vuelvo a pedir que venga la lechuza, la bola de cristal y todo esto, ¿cómo ves los manejos que pueden llegar, que pueden empezar a aparecer respecto de esto que acaba de empezar ayer, Bueno, Putin claro, ahora, reconociendo, obviamente que cuando estamos hablando de una guerra, toda predicción es superflua, seguramente errada, pero es y gratis. Toda predicción es todo eso, es pero es gratis. gratis. Además, yo soy viejo, me muero, ¿viste? Y ya está, listo. Ya nadie se va a acordar, pero de todas maneras, Queda mal reprocharle a un finado. claro, un muerto no se le No, reprocha, no se le pobre. reprocha, es una falta de respeto. Claro. Entonces, bueno, yo te explico, vamos a analizar algunas situaciones concretas para no entrar a predecir. Rusia, que obviamente nunca va a decir invado Ucrania, dice me voy a poner orden, mando los cascos No, azules y va a rusos. decir, hay nuevas repúblicas, y yo voy a Claro, ayudar a las nuevas y bueno, por repúblicas eso, no, no, ya pero además está, nunca va a decir invadir, va a decir mando Ochichornia, mando los soldados con casco negro, es decir, mando sí, los está bien. soldados a proteger el orden. Va Ok. a decir, yo nunca entré en Ucrania, estos lugares no son Ucrania. Yo entré, no, es que yo no entré en Ucrania, Claro, entré en dos países que se han proclamado independientes. Bueno, exactamente. todos sabemos que Putin también o ha convencido o ha representado el sueño de Rusia de volverse de nuevo una gran potencia, en lo que probablemente no fracase, pero es bueno como argumento. Es decir, la madre patria. Yo te conté cuando fui en el 80 a Rusia, la guerra había terminado hacía 40 años y seguían hablando de la guerra de la madre patria. Y no me estaba hablando un tipo que era un periodista comprado o un ideólogo. La gente había comprado la guerra de la madre patria. Y ahora también. Ahora está la guerra de la madre patria, que consiste en recuperar la vieja gloria rusa. Con lo cual, Putin está cómodo. Que hay mucha gente que se está confundiendo mucho, que está pensando que lo que quieren recuperar es la Unión Soviética. No, señores. Lo No, que quieren recuperar es Pedro el Grande, o sea, claro, pues Putin es un zar. Bueno, obviamente. habrá que discutir después si que era mejor el comunismo o el zar, qué sé yo. Algunas harinas parece que eran bastante populares, pero bueno, eh, ¿Cómo sos, de todas maneras, esa es la venta que se le ha hecho al pueblo ruso. Que ojo, el pueblo ruso quedó muy herido con Occidente. El pueblo ruso quedó casi ofendido en algún punto. Dejemos de lado por qué. Ahora, Rusia va a seguir con esta línea. Pero ¿por qué Rusia sigue esta línea? ¿Por qué se atreve? ¿Por qué osa pelearse? Por un lado, tiene un par de argumentos que tienen un cierto sentido porque algunos de los pactos rusos con los aliados no han terminado de cumplirse. Pero aún así no justificaría una guerra. ¿Pero por qué se atreve? Se atreve porque advierte una gran debilidad del otro lado. Una gran debilidad que es económica y que también es bélica. No estoy diciendo nada nuevo. Estados Unidos hace muchos años que ha decidido públicamente no ser el árbitro o el El tutor gendarme del del orden mundo. mundial. Exacto. Entonces, lo ha decidido. ¿Qué pasó? Como económicamente todavía seguía siendo poderoso, bastaba con eso y con la amenaza de unas guerras de cuarta, donde Estados Unidos casi siempre se ha retirado después de dejar un tendal de muertos. Esa es la otra. Perdóname, Dardo, vamos a agregar que hace 15 minutos hicieron el papelón de Afganistán. 15 minutos. Claro, Menos de un pestaneo en la historia de la humanidad. Acaban de salir regalándole a los salvajes más salvajes, regalándole un arsenal y se fueron con lo puesto, sin no, nada. no, no se fueron, huyeron. Bueno, por eso digo con lo puesto. Huyeron en calzones, dejando todo.
O sea, Ahora, dejando todo, cuando hablamos de debilidad, hablamos de lo que pasó en Crimea, de lo que pasó hace 15 minutos en Afganistán. ¿Con qué quieren después hacer de frente a dejar un eso? tendal de muertos Ni afganos, hablar. Y de soldados, porque, no, por favor. porque se murieron 4 soldados americanos en un accidente de tránsito y casi parece que parecía el fin del mundo. Entonces, Sí. Y con eso, perdóname, y con esa autoridad moral y política quieren que Europa mande bueno, tropas. ahora viene la otra parte. Ahora viene la otra parte. A ver, no hay ninguna posibilidad de que Estados Unidos pueda convencer a su pueblo, que como ya sabemos es un pueblo que cada vez es más socialista, proteccionista, nacionalista, recluido, discapacitado. No hay manera que vaya a convencer al pueblo de hacer una guerra y de que se mueran 100.000 americanos en esa guerra. No hay manera. Y eso Rusia lo sabe. Rusia está acostumbrado a que se mueran 2 millones de personas en el sitio de Leningrado. No le importa mucho a Rusia. No le importa. Punto. No le importa. Ya buscaremos la guerra, no sé de qué. Listo. Entonces, esa diferencia entre la concepción democrática, aun cuando sea imperfecta e impura americana, entre la concepción democrática y la dictadura, es muy fuerte. Claro. Yo puedo mandar al muere 20 millones de personas. Vos no podés perder ni un tipo. Te voy a ganar. Ahora escúchame, que Entonces, o por lo menos. alumno no me está contestando. Ok. ¿Qué pasa con la economía europea? Con esa Bueno, presión. ahora viene el problema de Y con Europa. la presión energética. Europa está metida en el medio. Primero empecemos por varias razones. Europa tiene muchos tratados con Rusia. Europa empezó en algún momento a considerar a Rusia como parte de los tratados, empezó a considerarla Europa, Exacto. con lo cual hizo una serie de acuerdos que no puede desarmar así nomás, sin un costo muy alto, no para los países, para la gente. Cuando uno ve lo de los camioneros de varios países, de UK, de Canadá, lo que llaman ahora las disrupciones, son barbaridades que han cometido los países por suspender el comercio en el sentido amplio del término, el tráfico, de golpe. Hay Es como si, hay una como si amenaza vos que se fueras viene. al chino de la otra cuadra y el chino te dijera, a vos no te vendo más. O al revés, si los vecinos dijeran al chino, no te vendo, no te compro más. Y el tipo se queda mirando. ¿Y ahora qué? Y entonces a todo el mundo se le plantea el problema de dónde compro. Bueno, vamos a la otra cuadra. El de la otra cuadra de repente recibe el triple de requerimiento y no tiene. Más allá de que de paso aproveche, te sube el precio, bla, bla, bla. Entonces, primero que pasó fue esa disrupción terrible de decirle, el que hasta ayer, no sé si era tu amigo, pero era por lo menos tu cliente o tu proveedor, ahora tiene que ser tu enemigo. Porque Claro, así o como sea, yo critiqué mucho a Trump. introducís conflictos externos a la relación natural, estoy haciendo natural así con comillitas con los dedos, que existen. ¿Qué ibas a decir a favor de Trump? Quiero que esto quede registrado. No iba a decir a Jorge Trump, digo, así como yo critiqué a Trump cuando se largó a poner prohibiciones y demás, lo loco, porque eran proteccionistas y porque tenían este efecto, más. Hoy el Financial Times, hoy, esta mañana, 6 de la mañana, saca una nota explicando el daño que hizo ese proteccionismo de Trump y el odio que creó en un sector europeo. Esas medidas que tomó medio extemporáneas cuando dijo Europa me va. Bueno, Biden toma otro approach, pero que no es mejor y que tiene un efecto parecido. Le dice a Europa, ok, mira, como Rusia no quiere darme bola, vamos a atacarla entre todos. Política que ya ha usado, ¿no? Sí. 140 veces. Pero le dice, bueno, vamos a atacarla entre todos. Pará. Animémonos y vayan. Claro, Pará, les dice, claro. animémonos y vayan. Esa es la política americana. Pero pará, dice Europa, yo tengo mucha dependencia con Rusia. Ellos también conmigo. Y es el vecino, perdón, Pero Nardo, no es lo mismo. es el Claro, vecino. mira la frontera. Entonces le Claro. dice, mira, pará. Tengo un montón de dependencia. Y ellos también conmigo. Lo que pasa es que a mí me importa, porque tengo gente que se va a morir de frío. A ellos no les importa que se mueran de frío. Es una pequeña diferencia. Y luego tengo la famosa dependencia energética.
el gas es la única energía, no digo limpia, pero más o menos tolerada por un sistema mundial, que hoy, si no te adherís a él, no te compra más. Y te Entonces, la convierte, única y de nuevo tenés usinas. otra vez te convierte en paria. Exacto, vos tenés No, usinas extra, digamos, supranacionales, que determinan, primero, y esto no tiene, digamos, estrictamente que ver con lo que estamos hablando hoy, pero es un tema que venimos hablando hace mucho y que venimos publicando. Primero tenemos estados o supraestados que determinan la condición de verdad. Esto es bueno y esto es malo. Es lo que dicen ellos. Y ya está. Está como si fuera el Papa de Roma, pero de hace unos siglos. Esto es bueno y esto es malo. Una vez que determinan esto es bueno y esto es malo, que ya no se puede discutir más, por ejemplo, tal cosa contamina, tal otra no, la energía verde es esta y la otra no, imponen políticas. Y aquel que no adhiere a la condición de verdad de los estados o superestados es un paria. Esto es un problema básico. Sobre ese problema se monta la crisis energética extra Putin que está padeciendo Europa con un agravamiento y con un encarecimiento de su energía que los está volviendo pobrísimos. A las familias, a la gente común, no a los vivos que están haciendo. Ahora, en esta situación, viene Biden y les dice, el único que les vende algo es el malo. Corta mano, corta fierro. ¿Qué hacemos con eso? Y quisiera que expliques de alguna manera la amenaza más fuerte, digamos, la amenaza total que le han hecho a Putin, que no que esto como nosotros estamos defendiendo a Putin, por Dios me libre y me guarde, pero bueno. No. Yo Estamos estoy planteando tratando. una situación en la cual que venimos los dos diciendo. No hay buenos y malos. No es que tenés un lugar a decir, yo, a ver, ¿cuál es el bueno, cuál es el malo? A ver en qué vereda me Bueno, paro. por eso yo digo que la posición americana no es de un presidente, porque fíjate qué raro y qué difícil es el mundo económico de hoy. Trump no quiso entrar en el tratado climático. 5 minutos después, es decir, 4 años y 5 minutos, viene Biden y no solamente lo acepta, sino que lo impone. Exactamente. Ahora, en una de esas, dentro de 2 años y 3 minutos, en una de esas el Congreso se da vuelta y se toma la posición opuesta. En ese mundo loco, donde yo te digo, esto es sucio, esto es limpio, esto vale, esto no vale, esto es pecado, esto no, como si te vendiera indulgencia, Exacta. es imposible que la economía florezca. Y es imposible que la gente no viva a lo loco. Quiero que expliques, te decía, la amenaza más rotunda que se ha hecho hasta ahora a Putin es el tema del SWIFT. Que ahí, Sí, ahora, explica de qué hay, se hay, trata y hay las una posibles doble amenaza, consecuencias. una que no está escrita, hay una doble amenaza, una que no está escrita y otra que está escrita. Una es cortar las cuentas de los jerarcas rusos, confiscarlas, lo cual, si, más allá de la justicia o no, y cómo es la procedencia de fondo, sería un desastre bancario. Y un desastre delictivo, ahí, todas las películas que vimos. Muy complicado, muy complicado. Mucho más grave de lo que parece, porque uno cree que vas a sancionar a los rusos y en una de esas sancionas a todo el sistema. Por eso los bancos, los grandes bancos le han dicho a Biden, no te hagas el loco. Segundo, más grave, o tan grave como es, dice, bueno, vamos a prohibir el sistema, la participación rusa en el sistema de SWIFT. ¿Qué es el sistema SWIFT? SWIFT es una sigla, tiene que ver con la posibilidad de transferir internacionalmente fondos de un país a otro y a su vez a toda la cadena, a toda la pirámide de clientes. Cualquiera que haya pagado más de $1.000 a un pariente pobre de Cuba sabe que el sistema funciona así. Yo voy a un sistema que tiene todas las transacciones mundiales y que ahí desciende a algunos bancos que son grandes intermediarios, de los bancos intermediarios a sus clientes de cada país y de cada país al dueño de cada cuenta. Ahora, ese sistema es un negocio también. Entonces, ¿qué le dice Biden a Rusia? Yo te borro del SWIFT.
Bueno, está bien, bacanudo. Supongamos que lo quiere hacer. Y ahí planteamos múltiples problemas. El primer problema lo tienen los bancos, que, es un negocio. Y que además, Wall Street dice, yo no quiero perder el lugar de número uno del mundo como bolsa, como ¿Cuáles intermediario serían, por eso, cuáles serían las consecuencias de sacar a Rusia del SWIFT? O sea, yo no sé, por ejemplo, ¿cómo era en la época de la Unión Soviética? Vos tenías que ir con, no sé, ¿con qué plata? ¿Con Lo que moneda de pasa es que la oro? Unión Soviética no es Rusia. No, no, pero pregunto cuáles serían las cosas. O sea, ¿a dónde retrocederíamos? ¿Qué pasaría? Porque aparte, Rusia, Yo digamos, creo que retrocede. A Rusia está ver, integrada a las finanzas mundiales y al comercio mundial. absolutamente. Tanto es así. A ver, cuando Rusia, empecemos por la parte más simple. Cuando Rusia te vende gas, vos le pagás por una transferencia bancaria. La plata le llega Por eso digo, ¿qué tendría? cuando viene. A Si ver, quiero comprar algo a no, Rusia, no es ¿qué que le llevo? vende gas, Una, no es que le vende gas a una una entelequia, le vende carroza, gas a claro. gente, ¿Qué a llevo? Una señores, carroza a con oro. empresas. Entonces, ¿qué le vas a decir? Pagame con unos bolsos, contratá a López. Claro. Contratá a López, mandame unos mangos, hermano. ¿Ves que Es somos decir, adelantados? ¿Ves que lo cual plantea un problema que criticaste de excede. vicio? Criticaste de vicio, porque el sistema kirchnerista de bolso pesado va a ser el que se imponga. Ni SWIFT ni mierda. Acá. Claro, lo que El pasa es que sistema kirchnerista. no El tenemos bolso las volador. monjas, entonces, no tienen la infraestructura de Tiene monjas que, y conventos. de la iglesia ortodoxa. Tenemos, no sé cómo es el sistema Claro. jerárquico de la iglesia ortodoxa. Ahora vos, el primer problema es que Europa le dice, pará. Va a haber represalias, pero van a ser contra mí. Muy parecido a lo que pasaba con los misiles. Con la guerra de misiles, Estados Unidos le dijo a Europa, apuntá tus misiles a Rusia, que en ese momento la URSS. Y Rusia dijo, ok, vos me apuntás con los misiles, yo te apunto a vos, no apunto a Estados Unidos, no me importa. Claro, me Con queda lo más cual los cómodo. aliados se encontraron con un problema, que pasaban a ser el frente de combate. Decía, el misil no va a ir a Washington, me va a venir a mí que tiene la otra cuadra. Bueno, acá va a pasar lo mismo. Por eso resulta que en Europa en este momento hay varias discusiones sobre quién es el centro financiero. Ahora que UK ha cometido en un acto genial, rematado brillantemente por Johnson, ha decidido irse del sistema mundial para nada, porque si hubiera tenido algún Eso objetivo, iba a decir, no, no te metas con el Brexit, porque su base la no. defiendo. Que no hayan hecho nada es otra cosa, que lo hayan hecho mal. Bueno, ok. Bueno, lo que yo estoy diciendo es el paquete completo. Yo también soñaba con que Gran Bretaña se iba a ir de Europa e iba a ser el paraíso del El libre liberalismo comercio, exacto, yo en también. el Qué que yo me tarada que fui. crié. Qué tarada que fui. Bueno, pero no es, tiene un tarado ahí que no sé qué hace, pero bueno, tiene un personaje que, Hace más, fiestas. ojo, no solamente es él, porque si uno mira a los conservadores que lo rodean, piensan igual de mal. No, Puede sí, ser o que sea, es actúen más verdad, es verdad. finamente, Es piensan verdad. igual de mal. Y eso es un Espera, no común abramos más denominador, ventanita. ¿no? Estábamos con el tema del SWIFT. No, no. Entonces, Volvamos al tema del SWIFT y a las en este momento consecuencias. hay una discusión en Europa. ¿Quién es el centro financiero de Europa? Hasta ahora era Londres, que era el segundo, sino el primer centro financiero. Bueno, vos como sos el primer centro financiero del mundo, no podés decir, bueno, mira, vos no participás, porque entonces deja de ser un mecanismo confiable. Ni siquiera hablemos de otra cosa, hablemos de la confianza. Bueno, deja de ser un mecanismo confiable. Ahora, ¿qué pasa? Además están discutiendo esto. Ok, Londres, Europa está diciendo, Londres ya no pertenece a la Unión Europea. Entonces hay una disputa entre Francia, Alemania, que dicen, por lo menos los dos países fuertemente dicen, yo quiero ser el centro del mundo. Y tienen elementos, tiene un Frankfurt Francia tiene un sistema bancario sólido, bueno. Entonces Francia dice, yo quiero quedarme con el sistema, pero ninguno quiere expulsar a un cliente como Rusia, que además tiene la posibilidad de represalias que van a ser muy duras. Acá hay que entender algo, a Rusia le importa bastante menos matar de hambre a su población, le importa bastante menos. Claro, exactamente. Entonces, porque además Y además, tiene un Dardo, hay una sistema más cosa. cómodo, tiene un sistema más ¿Qué vas a cómodo. hacer si excluís a Rusia? O sea, las consecuencias, decime vos, si podés, aunque sea dimensionar, para que se entienda, las consecuencias Es que yo creo que no es las tan consecuencias de grave. sacar a Rusia del SWIFT en el comercio Asia-Pacífico. Porque pone Europa Bueno, se las te vas a arregle. poner de enemigo, tarde o temprano te vas a poner de enemigo el Pacífico, porque no te olvides que más allá de todo lo que estamos hablando, hay otro país que se llama China, Sí, uno chiquito, una que boludez. por el momento
con su tradicional paciencia, no se mete. No se mete, pero se va a beneficiar. Es decir, el Tratado Transpacífico, que Trump no quiso firmar, hoy por hoy tiene muchos adherentes. Fíjate, México es adherente. Uruguay pugna ahora por ser adherente. Porque primero porque tiene una afinidad en lo que le compran. No, y además, claro. Es tu principal comprador. Entonces, ¿qué pasa? Rusia es parte importante, porque no te olvides que Rusia tiene mitad asiática y mitad europea. O sea, Rusia es un país bifronte. Sí, 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 exactamente. Entonces se da vuelta y obra como una bisagra o como un vaso comunicante, como quieras ponerlo. ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué te va a pasar con los aliados? Porque los aliados, sobre todo los aliados orientales, los aliados de Oriente, están siguiendo una doble política en este momento. Están diciendo, bueno, sí, está bien, bueno, nos plegamos, pero no creo que sean suicidas. Y no creo que eliminen a Rusia como contraparte. Porque guarda, Rusia te está proveyendo combustible a Europa, pero provee gas a otros países. Entonces, no Esto, pueden. y esto en Vos relación. cortás, es como cortar el mundo. Y son bloques, porque de última, ¿qué vas a...? Y te consulto porque no sé, realmente no tengo idea de cómo Y funcionaría. bueno, yo creo que, Si vos excluís sí, a Rusia del SWIFT, ¿tendría que hacerse un SWIFT Blue para comerciar con Rusia? Y en claro, ese sentido, ¿qué haces? ¿Empezás a el sancionar a problema todos es los que cómo comercian? sigue. El Claro, problema claro, te no tiene que consulto ver con eso. magnitudes. No es que yo te pueda decir, mira, Rusia representa la mitad del comercio mundial, porque es mentira. No, 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 pero ¿cómo funcionaría, Pero ¿qué va a digo? pasar? ¿Qué va a hacer Rusia? ¿Qué van a hacer sus aliados? O por lo menos sus clientes y sus proveedores. ¿Cómo me va a pagar? ¿Y qué voy a hacer? A ver, Uruguay, el mercado de Uruguay representa 23% de toda la exportación uruguaya, es China. Es la principal contraparte de Uruguay. ¿Qué hace? ¿No le vende más? Otra vez, López, ¿cómo hace? Entonces, el arrastre es impensable, es muy difícil lo que puede pasar. Pero como concepto, es otra pérdida de liderazgo. En el fondo, yo creo que acá el gran cambio que está ocurriendo, y nadie lo ve tan claro, menos Biden que no ve nada, Bueno, vos también. es que están cambiando el paradigma. Es decir, están dejando de lado el comercio, que es una buena manera. Fundamental lo que estás diciendo. Decime cómo impactaría esto en Estados Unidos, con el Bueno, diagnóstico que tenés hoy de Estados primero, Unidos. yo creo que achicar la importancia del comercio es volver a una época bélica, no solamente entre Estados Unidos y Rusia, porque el comercio siempre así, de toda la historia de la humanidad, fue lo que acercó a los seres humanos. Lo que es la civilización moderna se basa en el barco, se basa en el comercio. Más allá de todas las disputas y todas las barbaridades que se han visto en la historia de la humanidad el comercio ha sido el tejido mismo que genera las civilizaciones modernas. Así como Einstein decía que la fuerza de gravedad es el tejido mismo con que está construido el universo, el comercio es el tejido mismo con que está construida la sociedad moderna. Eso está rompiéndolo. Por razones, no sé, que yo insisto que no son de un solo presidente, que son una sociedad que piensa así, o por lo menos un sector de la sociedad que piensa así. Y O por sí, lo menos, hay te un diría más caldo, todavía, a lo mejor sin hay un quererlo han caldo de llegado, claro. sin Yo creo que querer, a ver, cuando Clinton abre el comercio mundial, y creo que nadie puede discutir que fue Clinton, porque él fue el que cambió la OMS, el que generó todo el sistema del CIADI, el que hizo, el que transfirió su industria a México, que tenían las maquiladoras y tenían la inmigración, y Clinton dijo, no, no, en vez de traer gente, mandémosle cosas que la hagan ellos. El tipo que abre el comercio mundial, en esta etapa por lo menos, es Clinton. Pero ese desafío implicaba competir, implicaba reemplazar la vieja industria por otras, por servicios, por nuevas tecnologías. Nosotros que somos unos retrasados como Argentina, al final Estados Unidos terminó haciendo lo mismo. Terminó desde el 75 más o menos, 80, que ya venía tecleando, dejó de crear, dejó de competir en serio con el resto del mundo. Se quedó ahí
gozando de una cierta posición, ya te digo, entre bélica y económica, que lo mantenía como número uno del mundo, en una reserva de valor basada en una confianza residual, vamos a ponerlo así, y en que nadie le competía. Y pasó lo que tenía que pasar. Países como China o como Japón o como Corea del Sur se fueron haciendo grandes y hoy resulta que terminamos discutiendo que el 5G, en donde Estados Unidos se ha quedado recontra atrasado, resulta que el 5G es una amenaza mundial. Y es mentira. Y yo no digo que no pueda hacer un espionaje a alguien usando el 5G, pero lo mismo lo hacen usando cualquier teléfono tuyo. Lo usan, se meten en tu computadora Apple. ¿Y qué? Bueno, ¿qué tiene que ver con China? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el efecto de una merma en el comercio mundial? Además de este bélico, que yo dejo de entenderte, porque ¿por qué se pone bélico Estados Unidos? Porque está perdiendo en la guerra económica. Esto es como si yo hiciera un acuerdo con vos y decís, vamos a jugar al fútbol. Las reglas son tales. Al final del primer tiempo me ganás 5-0. Y yo te digo, no, mira, para, vamos a cambiar. Claro. Ahora vamos a poner un Más de sistema. 5 goles en un partido no se puede, por el bien común. Claro, entonces vamos a hacer un sistema. Mira, Así ¿sabes que qué? ya Yo te voy hiciste a todo lo que romper podías la cara hacer. sin hacer. Yo te voy a romperla, voy a poner un tipo que te rompa una pata si se pasa el área chica, o si se pasa, llega al área grande. Y bueno, listo. No puedo, no estoy en condiciones de competir. Honestamente, lo que le pasa a Estados Unidos es que no puede competir. Se quedaron en la industria obsoleta y otra vez más, le pasó a Trump, le pasa a Biden. Cada uno a su manera. Trump tiene la ventaja de que por lo menos no sucumbió a movimientos mundiales y todo ese sistema europeo, de no sé qué. Pero en la realidad que la ola viene inclusive desde antes de Trump. Cuando Trump dice, bueno, que vamos a ayudar a General Motors, todas esas cosas que dijo, Está ya bien, se está veía bien. venir. No trates de romper mi corazón. No importa. Yo te digo lo que pasa, o lo que creo que pasa. Entonces, esa, ese momento de gloria que todos hemos puesto de ejemplo porque eliminó o bajó drásticamente la pobreza, permitió que muchos de todos nosotros viajaran por el mundo se transformó en un lugar, yo te diría, hasta amable. Los Exactamente. viajes, el turismo, la El interrelación, intercambio la gente, vos sencillo. conocías a otra gente. Es muy difícil, ¿viste? Es muy difícil ser anti-chino si vos usás un auto chino, es muy difícil ser anti-japonés si conocés Japón y te vas a Kioto y conocés la cultura. Es muy difícil, Es fundamental lo que es estás muy diciendo. Es difícil. fundamental lo que estás diciendo, Dardo. Porque Entonces, el lo que vino comercio tiene después, lo que el cierre del comercio y el cierre de intercambio es lo que le permite a las élites enfrentar a la mantenerse. gente, enfrentar a la gente. Claro, claro, porque Ellos son es los la únicos famosa patria, representantes. otra Ellos vez la te dan, famosa patria. pero sí, ellos te dan la verdad. Ellos te dicen quién es bueno y quién es malo. Y vos no podés tomarte un colectivo, mirá, mirá. Vos no podés tomarte un avión para ir a intercambiar tus productos con otro. O para ir a intercambiar tu conocimiento, o para ir a dar No, en el clases. fondo, cuando vos me cerrás el SWIFT, me estás amenazando. Exacto. No es una amenaza a Suiza Es solamente, es una por- amenaza a mí. bueno, Y eso es lo grave. vamos a seguir Yo cuando charlando digo sobre. A Rusia no la excluyo del SWIFT. No Lo que jodés estás solamente a Rusia, es lo diciéndome que estamos tratando de es, decir. cuidado, si te portas mal te excluyo a vos. Exacto. Entonces, Y aparte lo que va a esto pasar, es Dardo, otra vez, me traigan. lo que va a pasar es que si vos comerciás con Rusia, yo te saco el SWIFT, no, bueno, está bien, encontramos la manera, los bolsos de López. Si vos comerciás con Rusia, te saco a vos. Estás armando bloques mundiales de vuelta. Estás armando bloques y los bloques terminan a la trompada. No hay manera. Es importante, vamos a seguir hablando de esto. Vamos a cerrar esta primera aproximación. Contémosle a nuestros oyentes que habíamos pensado hablar sobre lo que está pasando en Corrientes como una metáfora del Estado y de la inutilidad de este tipo de estados burocráticos que tenemos, el fracaso completo del formato de Estado que tenemos. Pero bueno, nos agarró como a todo el mundo esta circunstancia y mucho se está hablando sobre las cuestiones bélicas y sobre las cuestiones geopolíticas y nos pareció que se estaba hablando poco de esto que está explicando Dardo, que es la consecuencia apenas vislumbrable, porque lo que Dardo acaba de explicar es, no sé, apenas con la uñita rascando la superficie de lo que puede pasar con lo que se está armando.
más allá de que se empiecen a misilazos o no. Yo creo que la semana que viene va a haber pasado un siglo y medio como están estos tiempos. Así que veremos si seguimos explicando cuáles son las consecuencias o las dimensiones económicas que pueden tomar estas amenazas, este ataque a la libertad de comercio que me parece que es lo que se propone. Porque de alguna manera te digo, bueno, cerremos lo de hoy, démosle una, qué sé yo, de alguna manera una conclusión, aunque sea una conclusión preliminar, porque nos pasa lo que dijimos al principio, no tenemos idea, pero este es un escenario que ya se planteó, estas amenazas se hicieron, estas consecuencias económicas ya empezaron, y bueno, nada, qué sé yo, vas a ver dónde termina. Yo creo que también te voy a hacer mi propio resumen. El comercio plantea un mundo basado en el consumidor. El individuo. El cierre del comercio plantea un mundo basado en el sindicato, basado en el Estado, basado en el monoproducto, para ponerlo de un modo exagerado, basado en la escasez, basado en la falta de capacidad de elección de los pueblos. Además de lo que valgan y del precio y de la inflación. En el fondo, salirte del libre comercio es salirte de la libertad. Yo te estoy encerrando, más allá de donde vivas. Si yo te prohíbo viajar, usar un producto extranjero, disponer de lo que inventan en otras partes del mundo, sea quien fuere el mundo, no me importa quién, yo te estoy encerrando. Es decir, el no comercio es la cárcel. Hoy es difícil verlo, pero el camino que estamos siguiendo, ese camino de cerrazón, termina con nosotros encerrados. Y termina con esta búsqueda de enemigos por todos lados. Cuando vos buscas enemigos por todos lados, te juro que los encontrás. Y si no, los inventás. Entonces, otra vez, el presidente del mundo tiene que ser Orwell. Bueno, estimados, nos vemos la semana que viene. Mucha suerte para todos. Chao, chao, hasta pronto. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.